Muy buenos días. Estamos en un nuevo encuentro de Batallas del Caribe del Conocimundo y en esta ocasión estamos celebrando el mes de la hispanidad. Muy contentos y muy orgullosos de nuestra herencia, de nuestra cultura y de todo lo que representamos nosotros los hispanos. En esta ocasión nos está acompañando el doctor Pablo Andrés Palacio desde Chile. Hoy, 9 de octubre de 2023. Estamos muy próximos a celebrar el día en el que América cumple años y el día en el que España se convirtió en nuestra madre patria. Tenemos mucho que celebrar. Quiero compartirles que Pablo Andrés, nuestro gran amigo que también ha hecho algunos otros encuentros con nosotros en Conocimundo, y pertenece a Centro Indiano y también está en nuestro grupo de Conocimundo con nuestros aliados, es abogado, egresado de la Universidad de Chile y secretario de la Corporación Cultural Centro Indiano desde 2019 hasta hoy. En el ámbito de educación, está trabajando con el Instituto Superior de Comercio de Santiago, con la editorial Nueva Hispanidad y con la organización Conocimundo de Colombia. Además, realiza actividades de carácter cultural y particularmente desde el año 2021 ha organizado el Encuentro Cultural Indiano que se realiza en octubre de cada año para celebrar el mes de la Hispanidad. Y es autor de un magnífico libro que ojalá yo recomiendo tuvieran todos los niños, tal vez en Argentina sería más fácil conseguirlo. Y el libro se llama Nuestra enseña común, el aspa de Borgoña y la bandera de la hispanidad. Voy a mostrarles un poco acá desde donde estoy el libro. Ahorita vamos a mirarlo en la presentación. Es un gran libro, muy bonito. Creo que podemos entre todos compartirlo y divulgarlo porque Pablo ha tomado un tiempo juicioso de hacer una investigación y de incluirle unas preciosas imágenes precisamente porque el libro está dirigido a los niños. Bueno, Pablo, este es tu espacio, esta es tu casa, bienvenido de nuevo con tanto cariño. Este espacio es tuyo. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias por tus palabras y por la presentación. Bueno, el día de hoy lo que me pidieron que hablara es sobre los símbolos de la hispanidad y la investigación Perdón, que yo Pablo, realicé. no sé si tú pudieras subirle un poquito el volumen en este momento a tu compu, porque te estamos oyendo muy bajito. Pues yo sí lo estoy Eh, oyendo bien. ¿Sí? pues, es que no tengo control del Yo no te volumen del escucho a micrófono. ti bien. Bueno, listo. Aquí todos después esto lo editamos y este pedacito sale. Entonces, sigamos, Pablo. Perfecto. Estás bien de volumen. Perfecto. Bueno, el tema que yo les quería hablar sobre los símbolos, eh, lo primero que hay que comprender para hablar de este tema. ¿Aló? Sí, te quedaste silenciado por un instante. Ah, no, como les decía, podrían compartirnos desde qué países están viendo esto. Argentina. Colombia. Colombia, Argentina. Argentina, Colombia. Colombia. perfecto. Bueno, se han fijado que sus países tienen
banderas y tienen himnos y tienen símbolos que los representan, ¿verdad? Sí. ¿Se han preguntado alguna vez por qué? ¿Qué significan esos símbolos? ¿Por qué representan a su país? ¿Por qué no representan al país de al lado, por ejemplo? ¿Quién se ha preguntado qué representa la bandera de cada país? Claro, o más bien, si han reflexionado alguna vez sobre qué representa, qué significa, por qué tienen una bandera, porque a lo mejor podrían no tenerla. Bueno, por Dios, están tímidos. Así parece. David se levantó la mano, por fin alguien se animó. David, Eh, bueno, quiero decir más que nada que, o sea, para que me vuelva a repetir todo porque no lo entendí bien. ¿Sí? Que si alguna vez han reflexionado por qué sus países tienen una bandera, qué significa, qué representa, por qué tener una bandera, por qué un país determinado tiene una bandera y por qué esa bandera representa a ese país y no a otro. ¿Se han preguntado, han reflexionado alguna vez sobre eso? Más que nada, yo solamente sé que lo- el- los colores de la bandera representan, por ejemplo, el azul de la bandera de Argentina significa el cielo y el mar. Eso es lo que sé. Los significados de los colores de la Ya, bandera, más que nada sé eso. ya. ¿Alguien más ha hecho la reflexión, se ha planteado por qué un país tiene una bandera? Ana María y Jesús. Primero Ana María. Sí, porque la bandera del país que yo vivo es Colombia, que cada color significa algo, que la amarilla significa el oro de Colombia, la azul significa el mar, y el rojo la sangre que derramaron para tener ese país. Ya. Oh, gracias, Jesús. ¿Qué nos ¿Sí? dice Ana María? ¿Qué nos dice Luciana? Pues primero, buenos días. Pues yo ¿Cómo? diría que nos cientifica porque ahí demuestra quiénes somos y cómo somos y de dónde venimos. ¿Cómo lo digo? De nuestro sabor latino, digamos. Muchas Era gracias, Ana. una bandera, igual que cualquier emblema o símbolo, busca representar la unidad de una comunidad determinada. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene una bandera que, como decía, identifica a los que son colombianos. Y por lo tanto, todos los que son colombianos se identifican con esa bandera. Como consecuencia, la bandera representa a ese conjunto de personas, representa a esa comunidad, es distintiva, ¿ya? Y la representa, por así decirlo, gráficamente, con una imagen que tiene un significado y un sentido y que nos habla de esa comunidad. Entonces, si se fijan, la bandera solo tiene sentido porque hay una comunidad que la tiene como propia y que se siente identificada con esa bandera. Entonces, de esa manera, por ejemplo, la bandera de Chile no representa a los chinos, por ejemplo, o la bandera de Mongolia no representa a los colombianos. ¿Por qué? Porque los colombianos se representan por su bandera, ¿ya? Entonces, lo primero una cuestión importante que hay que tener en cuenta es que cuando uno ve una bandera, nos habla de una comunidad, nos habla de que está representando a alguien o a un conjunto de personas. Entonces, lo importante, cuando uno ve una bandera, una cuestión que uno se puede preguntar es a quién representa o qué comunidad hay detrás de esa bandera. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, cuando empiezan, no sé, los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, y vea que parten desfiles y van delegaciones portando una bandera,
uno sabe que esa delegación representa un país concreto. Entonces la bandera representa siempre a una comunidad. Y la comunidad es un conjunto de personas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una institución tiene una bandera, porque no solamente los países tienen bandera, si una institución tiene una bandera, esa bandera representa a las personas que conforman a esa institución, representa a esa institución. Entonces, cuando hablamos de los símbolos de la hispanidad, ¿qué creen, por qué creen que hablamos de símbolos de la hispanidad? ¿Qué es lo que hay detrás, realmente detrás de que exista una bandera de la hispanidad? ¿Qué piensan ustedes? Que nos identifica como la hispanidad. Ya, perfecto. ¿Y qué significa que seamos la hispanidad, que podamos identificarnos como hispanidad? ¿Que hablamos español? ¿Ya? Por ejemplo, Que tenemos culturas parecidas. También porque representa un león. eh, al igual que un país, es una comunidad. Entonces, la bandera de España representa la bandera de una comunidad concreta. Es la bandera de un conjunto. Ustedes saben qué grande es el ejemplo, qué, qué es la hispanidad, qué les suena cuando se habla de la hispanidad, Todos los países que hablan español. por ejemplo. Entonces, la hispanidad es una comunidad. Y mismo cuando hablamos de Colombia, por ejemplo, dos colombianos se pueden sentir parte de Colombia. Cuando hablamos de la hispanidad, dos hispanos se pueden sentir parte de la hispanidad. Y lo interesante es que dentro de la hispanidad hay varios países hispanos, o sea, es una comunidad muy grande. Nosotros podemos ver que existe una comunidad, que tenemos algo en común con personas de México, de España, de Filipinas, de Argentina, de Guinea Ecuatorial, de Chile, de Bolivia, de Perú, de República Dominicana. O sea, conformamos una comunidad. Y que seamos una comunidad significa que somos un conjunto de personas. Significa que nosotros, yo por ejemplo, que soy chileno y estoy en Chile, algo tengo en común con alguien que está en Colombia, o con alguien que está en Perú, o que está en España, o que está en México. Y eso que nosotros tenemos en común lo llamamos hispanidad. De la misma manera que lo que yo tengo en común con otro chileno lo llamamos chilenidad. Y me imagino que lo que un colombiano tiene en común con otro colombiano se le llama colombianidad. Pero sobre la chilenidad, la peruanidad, etcétera, está la hispanidad, porque la hispanidad nos une a todos. Entonces, cuando hablamos de la hispanidad, es como hablar de un país. No es exactamente un país, porque no tiene un estado, no tiene un gobierno, pero sí es una comunidad de personas. Entonces, para, para darles una idea de cómo es la hispanidad, Chile, por ejemplo, tiene aproximadamente 20 millones de habitantes, ¿ya? Es un país de tamaño mediano, porque hay ciudades grandes como México, me parece que Buenos Aires o Sao Paulo, que tienen la misma cantidad de personas que Chile. La hispanidad, así como Chile es una comunidad de 20 millones de personas, la hispanidad es una comunidad de 800 millones de personas. Y la hispanidad está repartida a través de todos los continentes del mundo. O sea, hay hispanidad en Europa, que serían los españoles, los andorranos, los portugueses, en nuestro continente, que seríamos nosotros, los argentinos, los colombianos, los chilenos. Hay hispanidad en Filipinas, por ejemplo, en Macao. Incluso hay hispanidad en Oceanía, en Isla Oaxaca, por ejemplo. Bien, Entonces, la hispanidad es una comunidad, como una nación enorme,
dentro suyo o está conformada por múltiples comunidades más pequeñas. Igual probablemente que en nuestros países, porque, por ejemplo, si yo miro a Chile, no sé cómo será en el caso de Argentina o de Colombia, si yo miro a Chile, Chile tiene sus regiones y en cada región tiene una cierta identidad cultural y la gente se siente perteneciente a una zona del país y esa pertenencia dice relación con formar una comunidad. No sé si, si les parece, si, qué opinan al respecto, qué reflexión tienen o si tienen alguna duda o quieren preguntar algo o hacer algún comentario sobre esta comunidad grande que es la Hispanidad. Pues quiero saber cómo más o menos qué significa la bandera de la Hispanidad. ¿Cómo? ¿Qué es lo que significa la bandera de la Hispanidad? O sea, ¿qué significa las formas y los colores que tiene la bandera de la Hispanidad? Ya, vamos para allá. Porque si ustedes se fijan en lo que me respondieron delante, cuando hablaban de los colores de su bandera, había un muchacho que, bueno, la franja roja representa la sangre de los que lucharon porque nuestro país existiera. Aquí en Chile, la bandera de Chile también tiene una franja roja que significa lo mismo. Entonces, si se fijan, los símbolos, los colores, los dibujos que la bandera tiene, buscan representar o proyectar elementos de esa comunidad, como por ejemplo su historia, elementos que tenemos en común. Entonces, como vamos a ver, los símbolos de también buscan representar esa historia. Ahora, para el caso de la hispanidad, hay dos símbolos importantes que reflejan la, la historia, digamos, reflejan la unidad de esta comunidad. Uno es el aspa de Borgoña, que es una cruz en forma de X de color roja, y la otra es la bandera de la hispanidad, que también se le conoce o se le conocía antes como la bandera de la raza, que tiene tres cruces moradas y un sol, ¿ya? Entonces, eh, voy a pasar a explicarles más o menos cada uno de estos símbolos, qué significa y por qué hay dos símbolos. Lo primero que hay que saber es que así como ahora Chile tiene un Estado y tiene un presidente y un Congreso, etcétera, Colombia es un Estado, también tiene un presidente, tiene un gobierno, tiene una administración, o Argentina también es un Estado, y uno puede identificar a los presidentes, puede identificar las decisiones que toman, las leyes que dictan, cómo hacen cumplir la ley, tienen una policía, etcétera. Una cuestión que podemos observar es que la hispanidad, siendo una comunidad, igual que Chile, Argentina o Colombia, no tiene estos elementos. O sea, no hay un presidente de la hispanidad, no hay un congreso de la hispanidad, ni hay una policía hispana, ¿ya? Eh, Ahora, eso no siempre fue así. En el pasado, nuestra comunidad tuvo una unidad política, que no era precisamente la forma republicana democrática a la que estamos acostumbrados, con un presidente, un congreso, etcétera, sino que su unidad tenía por cabeza un rey. Eh, entonces había un rey que era rey de todos estos territorios. Y por lo tanto, ese rey dotó a su reino, a su monarquía, de una bandera que la representara. Y esa fue la primera bandera común a toda la hispanidad. Una bandera que ondeó tanto en España como aquí en América, como en Asia, ondeó en el norte, en México, en Luisiana, en Florida, que antiguamente eran parte de la hispanidad, y ondeó también en Chile, en Argentina, etc. Y esta Pablo, bandera, tenemos una ¿sí? pregunta mientras tanto que procuramos ir ¿Ya? dando la palabra a los que van preguntando. David levantó la mano. ¿Qué nos quieres comentar, David? Quería decir que, bueno, tengo otra profesora que viene para acá, a mi Ujú. casa, que también me da, y cuando clase, me da ciencias sociales,
me dice que acá, cuando estábamos cuando Cristóbal Colón descubrió América, no era un rey el que, o sea, el que gobernaba estas tierras era un virrey. Ujú. No sé si es un rey o un virrey. Excelente pregunta. Mira, un virrey, la palabra virrey en realidad es como una versión más cortita de la palabra visorrey o vicerrey, que significa que está en lugar del rey, ¿ya? Vice quiere decir que está como debajito, o sea, que es como un representante, un delegado, un mandatario, alguien a quien se le dio poder o se le dio la instrucción de que obrara como si fuera el rey, ¿ya? Entonces, ¿cómo se estructuraba nuestro sistema político? Existía un rey, que era rey de Chile, era rey del Perú, era rey de México, era rey del Río de la Plata, y ese rey colocaba en cada territorio virreyes y gobernadores, ¿ya? Entonces, él, estaba el rey y debajo de suyo, rey. Y además de los virreyes tenía consejos, porque una sola persona no podía gobernar sola. Tenía su corte, su casa en Madrid, en la península española. Se te Allí también corta, tenía su consejo. ¿Se corta? se te corta. Sí, te congelas por un momento. No. Creo que tal vez si apagas la cámara, no sé, A ver, y voy a tratar apagando ahí. Ya. Entonces, lo que les comentaba es que el rey estaba en la península española, estaba en Madrid, junto con su consejo, y él enviaba, ¿se me escucha? sí, Sí, Ya. Sí, Y él enviaba acá a nuestro territorio virreyes y gobernadores que lo representaran, tomaran decisiones por él y le informaran para que él también tomara decisiones. Es un poco como funciona hoy en día, pero en una escala, hoy en día es en una escala más pequeña, porque por ejemplo en Chile, yo me imagino que en Argentina o en Colombia debe ser parecido, hay un presidente que está en Santiago y ese presidente nombra gobernadores y antiguamente nombraba intendentes que estaban en cada región. Entonces, Chile estaba dividido en 15 regiones y cada región tenía un intendente que era nombrado por el presidente. Así funcionaba la monarquía, solo que en esa época había un rey y cada territorio estaba gobernado por un gobernador o un virrey. No sé O si sea que aclaro un ahora poquito. eso cambió con los alcaldes. No, porque siempre ha habido alcaldes, pero el alcalde, el municipio es un territorio más pequeño, Ah, ya. claro. Por ejemplo, el rey era rey simultáneamente de España, de prácticamente todo nuestro continente y de territorios en África, en Asia y en Oceanía. Entonces, los territorios en los que él delegaba, por ejemplo, había un virrey en México y un virrey en Perú, eran más pequeños que esa monarquía tan extensa, pero aún así eran enormes. Por ejemplo, el virrey de México gobernaba desde lo que ahora es Estados Unidos hasta Nicaragua, y el virrey del Perú gobernaba todo desde Panamá al sur. Entonces, después, debajo del virrey, había los gobernadores que gobernaban los reinos, los territorios más pequeños, que eran, por ejemplo, el reino de Granada, que ahora es Colombia, el reino de Chile, el reino del Río de la Plata, o el reino de Nueva Granada, etcétera. Y cada reino luego estaba dividido, a su vez, en territorios más pequeños que se llamaban intendencias o gobernaciones también, pero que eran más pequeñas. Por ejemplo, Chile tenía una intendencia en Santiago y una intendencia en Concepción, y después se creó otra en Chiloé. Y luego cada intendencia, debajito de la intendencia, estaban los municipios, que representaban ciudades, villas, poblados.
Ahora, cada ciudad antiguamente tenía un territorio enorme porque la población era menos. Entonces, por ejemplo, el territorio de la Municipalidad de Santiago, que es donde yo vivo, era antiguamente enorme, era como del tamaño de Bélgica en Europa, una cosa así. Y a medida que se fueron creando más ciudades, se fue achicando ese territorio. Pero eso era un sistema escalonado en el que el rey tiene un territorio tan extenso que necesita ir delegando sus funciones en personas que gobiernan territorios más pequeños, cada vez más pequeños. Pero siempre está el rey al final. De hecho, muchas de las decisiones que se tomaban por el gobernador o por el virrey requerían ser después confirmadas por el rey. Entonces siempre estaba había correspondencia entre estos territorios y el rey. No sé si queda un poquito más claro. Sí, sí queda claro. Perfecto. Entonces, en esa época, el primer símbolo que tiene en común todo este territorio es en el fondo un símbolo del rey, que es el aspa de Borgoña. Entonces, por ejemplo, en el librito, ahí está en la página 12, si va a la página siguiente va a haber un dibujo grande del aspa de Borgoña para que la puedan identificar. Esa es. Ahora, esta bandera, ¿por qué es tan importante? Esta bandera, si bien es cierto, cuando se acabó la monarquía, dejó de ser utilizada, hoy en día es muy usada por grupos hispanistas, por grupos que buscan la reunificación de nuestros países. Entonces, hasta el día de hoy, esta bandera es un símbolo de la unidad de nuestros países. Simboliza esa unidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que representa en sus colores y en su historia? Eh, la, ¿por qué tiene forma de X esta bandera? ¿Y por qué tiene esos cachitos que se le asoman? ¿Y por qué es roja? Resulta que los reyes que adoptaron esta bandera eran originarios de un territorio de Europa que se llama Borgoña, ¿ya? Y Borgoña fue un reino que estaría en lo que ahora es el este de Francia, que fue fundado por una nación germánica, una nación bárbara, que era la de los burgundios, ¿ya? Y esta nación, originalmente, si bien se establecieron en ese territorio de Borgoña, venían de una zona más al este todavía, de cerca del Mar Negro, de por ahí, que se llamaba Escitia, ¿ya? Entonces, ellos, existía la tradición entre ellos que a uno de los apóstoles de Jesucristo, que se llamaba San Andrés, lo crucificaron en una cruz con forma de X, ¿ya? Eh, entonces, si va a la página siguiente, hay una imagen de la crucifixión de San Andrés. Entonces, ¿por qué? Porque después de que nuestro Señor Jesucristo sube a los cielos, Él envía a sus apóstoles a predicar por toda la tierra. Y los apóstoles van a diferentes lugares. Por ejemplo, San Pedro fue a predicar a Roma, Santo Tomás se dice que fue a predicar a India, y San Andrés fue a predicar a toda esa Sicilia que está al norte de Grecia. Y claro, como en esa parte eran paganos, le, les pareció muy raro lo que estaba predicando Andrés, que era el cristianismo, y le exigieron que se retractara de lo que estaba ahí. Le dijeron, tú estás predicando esto porque es muy raro lo que nos estás diciendo. Nosotros no sabemos quién es este Jesucristo, por qué nos estás hablando. Entonces lo obligaron a retractarse. Y San Andrés, convencidísimo de la fe, decidió no retractarse. Entonces lo condenaron a muerte en una cruz, ¿ya? Pero él pidió que no fuera una cruz como las típicas cruces que uno ve en las iglesias, porque él decía, yo no soy digno de morir como mi Señor. Entonces en realidad él no lo condenaron a una cruz con forma de X. Y esa cruz, hecha de dos leños que conservaban los nudos de sus ramas. Nudos de la rama
para causar más dolor, para que el apóstol sufriera más. Como él estaba amarrado, eh, siguió vivo durante 3 días, en el que le insistían en que era su fe, y él decía, no, yo permanezco predicando a Jesucristo, hasta que falleció. Entonces, él representa en las ideas propias. Por eso si ven, por ejemplo, está ahí, está San Andrés crucificado, ¿sí? Pero hay un ángel que le está bajando una corona de laureles, que es la corona del triunfo. O sea, él pese al sufrimiento, pese al dolor, pese a las burlas de los que pasaban frente a su cruz, él triunfa porque mantiene su fe, sabe que lo que él está diciendo es verdad y por lo tanto se mantiene firme, se mantiene fuerte. Y por eso él muere, se ven en los ángeles y lo coronan con la corona de la victoria. ¿Ya? Entonces, esa y es de color roja porque San Andrés estando ahí tiñó los maderos con su sangre. Entonces, si avanza a la página siguiente, una cuestión que conviene indicar es que la cruz con forma de X, llamada Cruz de San Andrés, es usual en varios países. Por ejemplo, si ¿alguno de ustedes conoce la bandera que tiene Gran Bretaña o Inglaterra hoy en día? Sí, ¿La han visto? Ya. La bandera británica es el conjunto de 3 banderas distintas, porque originalmente eran 3 reinos que se unieron. El reino de Inglaterra tenía una cruz normal, una cruz roja sobre fondo blanco. El reino de Escocia tenía una cruz de San Andrés, es una cruz en forma de X de color blanca sobre fondo azul. Y el reino de Irlanda tenía una cruz roja, una cruz de San Andrés roja, una X, sobre fondo blanco. Entonces, cuando se unieron estos reinos, hicieron esa bandera que mezcla la cruz roja de Inglaterra con el aspa o la X roja de Irlanda y el aspa o la X blanca de Escocia sobre fondo azul. ¿Ya? Ahora, la diferencia fundamental entre la bandera de Irlanda o la de Escocia con esta que se llama de Borgoña es que si bien las 3 son aspas o cruces de San Andrés, la de Borgoña se distingue porque se representa con los nudos, con las ramificaciones, con esos cachitos que se le ven. ¿Ya? Entonces, hay una forma más simplificada de representarla, que es la que vimos antes, que digamos, es una cosa más, no, uno no la ve como un par de palos con nudos, sino que la ve más lisa, ¿no? Con ángulos más rectos, pero también se puede representar así al natural, que es lo que estamos viendo ahí. Ese dibujo que se ve ahí es un dibujo que utilizaba Felipe II como representación de su ascendencia de Borgoña. Y la moneda al lado también, si se alcanza a ver en el detalle, pero también muestra las ramas y los nudos de la bandera. Entonces, este símbolo, para decirlo sencillo, representa la humildad, el sufrimiento, ante la adversidad, y en heráldica también significa el ser invencible en el combate, porque San Andrés no se dejó vencer por la circunstancia adversa de que estuviera crucificado, sino que de- desplegó toda su fortaleza por aquello que consideraba que era verdad y triunfó finalmente. Si bien fue martirizado, murió, él triunfa porque no renuncia a lo que él sostiene que es la verdad. Entonces, este símbolo, que como les decía, representa la forma en que fue crucificado San Andrés, eh, quedó, por así decirlo, en la memoria de este pueblo de Borgoña, y en el siglo XV, ¿ya? Los duques de Borgoña crearon esta bandera y esta representación en honor de San Andrés. Ahora, ¿cómo llegó? Porque les había dicho yo que Borgoña está al este de Francia.
No sé si tienen alguna duda hasta ahora sobre qué significa, qué es lo que representa, o si tienen alguna pregunta o alguna reflexión. No, o bueno, ¿qué significa el fondo blanco? El fondo blanco, la verdad es que en ese momento no era relevante cuando se crea la bandera. Después vamos a ver que sí, pero cuando aparece este símbolo, lo relevante es el aspa o la X de color roja con sus nudos. Y de hecho, por un tiempo, eh, esta bandera o este símbolo se representaba sobre paño amarillo o a veces sobre paños con diseño. ¿Y qué significa esa corona y los palos cruzados? Los palos cruzados representan la cruz donde fue crucificado San Andrés. Y la corona es porque era un símbolo La corona, del duque de... ¿Mm? la corona, ¿Sí? Pues, te Eh, preguntó de nuevo qué es la corona, Pablo. la corona representa a los duques de Borgoña y después a los reyes de España. Sí. Ujú. O sea, quiere decir que ese símbolo, que es la cruz de San Andrés, esos dos palos que están así en forma de X, son símbolo también de los duques y de los reyes. Y por lo tanto les coloca una corona. Yo tengo una preguntita Ujú. sobre esto, es que en esa época, pues San Andrés iba a profesar pues su catolicismo, ¿sí? Pero Ujú. ¿cómo hacían esas personas para escuchar eso? Porque pues yo creo que en esa época existían eh, otras religiones, ¿no? Pero ¿cómo hacían esas personas para entender eso? Porque pues o sea, es la parte que no he entendido sobre esto. Claro. A ver, San Andrés fue crucificado el año 95 después de Cristo, ¿ya? Eh, y en esa época, efectivamente, existían muchas religiones que creían muchas cosas distintas, ¿ya? Por lo tanto, Jesucristo le encomienda a sus apóstoles que le enseñen a los demás. Por lo tanto, los apóstoles iban con la intención de explicarle a la gente de qué se trataba el catolicismo, qué era esto que venía, que nuestro Señor Jesucristo quería contarle a las personas. Y por lo tanto ellos buscaron las distintas formas de acercarse a la gente. Por ejemplo, San Pablo nos cuenta en sus cartas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles que él se acercaba a las sinagogas de los judíos en los distintos pueblos, los días sábados en que se reunían, y él aprovechaba ahí y les hablaba sobre cristianismo, porque el judaísmo no era tan lejano al cristianismo en ese momento, y algunos se convertían, otros no. También dice, por ejemplo, el libro de los Hechos, que cuando San Pablo llega a Atenas, lo primero que hace es que le explica a la multitud reunida en el ágora, que el ágora era un espacio público donde se reunían a discutir los asuntos públicos. Entonces así cada apóstol fue buscando la manera de enseñarle a las personas sobre el cristianismo. Por ejemplo, que San Andrés estuvo 3 días en la cruz, ¿ya? Y mientras él estaba crucificado y sufriendo, y se acercaba gente a insultarlo y a decirle que renunciara a su fe, él insistía en predicar lo que pasara. Y por lo tanto también se dice que hubo gente que se convirtió a escuchar a San mientras estaba en la cruz. Importante para los apóstoles era explicarle a la gente de qué se trataba esto que nuestro Señor Jesucristo le traía a los... Y por lo tanto ellos buscaban las estrategias para llegar a donde hubiera público, explicarlo de la mejor manera posible, para explicarlo como se entendiera. Eso es lo que hacían los... Y no siempre los entendían. ¿Y sabes qué significan esas rayitas que están debajo de la cruz de... La rayita naranja,
Las que están abajo, sí, las naranjas. Ya. En ese dibujo, además de la cruz de San Andrés, hay otros símbolos, como la corona, el texto que está arriba, y esos son símbolos de los duques de Borgoña. Entonces los duques de Borgoña decían que eran insistentes y se representaban a sí mismos con un pedernal, que es ese artefacto con forma de V que está uniendo los dos palos, y que tiene forma de V, por eso representa también a Borgoña. Y el pedernal lo que hace es que cuando se le golpea, echa chispas. Entonces lo que está dibujado abajo son chispas, pero que no tienen relación con la cruz de San Andrés, sino que dicen relación con Borgoña, con el hecho de que eran insistentes, o ellos se representaban a sí mismos como insistentes. Y el pedernal, que es ese aparato para prender fuego, como tenía forma de V larga, también se ocupa para representar a la casa ducal de Borgoña, a los duques de Borgoña. Y claro, ellos hicieron ese dibujo y colocaron juntos en la cruz de San Andrés con la corona y con el pedernal y con las chispas. ¿Tienen alguna otra inquietud? No, creo que no. Ya. Entonces, pasemos a cómo llegó este símbolo a nuestro territorio, a nuestra comunidad. Porque Borgoña, como yo les decía, está al este de Francia. ¿Ustedes saben hacia dónde está el este y el oeste? Sí, ¿Sí? Ya. Sí, Si se fijan, España está al oeste de Francia y Borgoña está al este de Francia, y entre medio está Francia, ¿ya? Entonces es un territorio que uno podría decir que está lejos, ¿ya? ¿Cómo llegó este símbolo, que era de Borgoña, a la hispanidad? La gente de Borgoña habla, no habla español, ellos hablan holandés y francés y en algunas regiones alemán. Entonces, ¿cómo llegó este símbolo que representaba a esa comunidad hasta nosotros? Bueno, esto porque antiguamente los reyes muchas veces se emparentaban unos con otros para ir uniendo territorios, para ir haciendo familias que fueran más poderosas, que gobernaran más territorios, etc. Entonces, sucedió que antiguamente, por ejemplo, si ustedes ven España, hoy día en la península de España hay tres o cuatro países, que son Portugal, España y Andorra. Yo no podría decir quizás Gibraltar, que es una colonia británica que también está ahí. Y antiguamente había más países en ese espacio, habían varios reinos. Estaba el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Toledo, el reino de Sevilla, el reino de Jaén, el reino de Córdoba, el reino de Murcia, el reino de Aragón. Entonces, ¿cómo llegó a ser todo eso, toda esa multitud de paísitos, unos pocos países, incluso en algún momento un solo país grande? Bueno, esto sucedió porque los reyes de estos reinos se iban emparentando entre ellos y los hijos heredaban los reinos juntos, o sea, los reinos unidos. Esto se llama unión dinástica y lo que hace es que un mismo rey sea rey de dos reinos simultáneamente. Entonces, en el siglo XV, en España, por este proceso a lo largo de muchos siglos, había dos grupos de reinos muy importantes, que uno era los reinos de Castilla y otros eran los reinos de Aragón, ¿ya? Los reinos de Castilla, hacia fines del siglo XV, estaban gobernados por una reina, que fue la reina Isabel I de Castilla, y los reinos de Aragón por un rey que era Fernando II de Aragón. Y estos reyes se casaron y pasaron a conocerse como los reyes católicos, que son Isabel I de Castilla y Fernando, que pasó a ser Fernando V de Castilla, Fernando II de Aragón y V de Castilla. Entonces, estos eran reyes al mismo tiempo de Castilla y de Aragón y de otros reinos que ya estaban unidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos tuvieron
un hijo que se llamó Juan y que falleció muy joven. Y este hijo llamado Juan, ellos pensaban que iba a heredar todos los reinos de la península española. Pero como murió muy joven, no logró heredar él y heredó una hermana de él, que fue Juana, que pasó a ser Juana I de Castilla. Y la reina Juana, antes de llegar a ser reina, se había casado con el duque de Borgoña. El duque de Borgoña, que se llamaba Felipe, era hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Maximiliano, ¿ya? Pero el puesto de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico es electivo, no es hereditario. Entonces, el hecho de que el duque de Borgoña fuera hijo del emperador del Sacro Imperio no lo convertía en sacro emperador. Pero el título de duque de Borgoña sí que era hereditario. Entonces, claro, de esta manera Juana I, que era reina de Castilla, de Aragón, y bueno, de prácticamente todos los reinos de España, se casó con Felipe, que era el duque de Borgoña. Y de esta manera Borgoña y España quedaron unidas dinásticamente. Y por lo tanto, el primer hijo que ellos tuvieron, que fue Carlos I de España, era también duque de Borgoña. ¿Ya? Por eso, ese hecho generó también en España un cambio de dinastía, porque la dinastía usualmente se fija por la sucesión de varón en varón. Y en este caso, la Isabel I era de una familia de apellido Trastámara. Y como tanto Fernando como Isabel murieron sin dejar descendencia masculina, asume Juana, que es la última Trastámara, y queda reinando en España eh, Felipe como esposo de Juana, que es de la dinastía Habsburgo, o también llamada dinastía de Austria, que era la dinastía de los duques de Borgoña. ¿Ya? Entonces, esta dinastía, esta familia Habsburgo, va a reinar en España hasta el siglo XVIII. Entonces, Felipe I de Habsburgo, con Juana de Trastámara, eh, conciben y nace Carlos de España. Ahora, ¿por qué es importante Carlos I? Porque Carlos I, bueno, va a ser uno de los que más anda el territorio de la monarquía a través de sus conquistas. O sea, Cristóbal Colón llega a nuestro continente en 1492 durante el reinado de Isabel I y de Fernando V. Luego, durante el reinado de Isabel, se las Caribe, y ya después, durante el reinado de Carlos I, que es el nieto de Isabel, ya se conquista México, se conquista Perú, se conquista Chile, se conquista Nueva Granada, se va conquistando todo el resto del territorio. Y eso significó que las banderas que usaba Carlos I fueran aquellas que traían los conquistadores. Cuando ustedes vean imágenes, por ejemplo, de conquistadores de distintos lugares, lo más probable es que los vean con una bandera que tiene una X roja, ya sea una aspa de San Andrés lisa, sin nudos, o una aspa de Borgoña con sus respectivos nudos. Entonces, a raíz de eso, a raíz de que Carlos I desciende de los duques de Borgoña y él mismo era duque de Borgoña, introduce el símbolo del aspa roja, del aspa de Borgoña o la aspa de San Andrés con nudo en la hispanidad. No sé si tienen alguna duda, porque puede resultar complicado, familias, uniones de reyes, etcétera, eh, para entender, pero no sé si tienen alguna consulta o alguna reflexión o algo que sepan, Mm, no, pues no sé, pero por lo menos yo no. ¿no? No sé Ya, si alguien más tenga dudas, pero no. ya. Bueno, las primeras veces que esta bandera
que se llama aspa de Borgoña flamea en el territorio hispano es en 1525 durante la batalla de Pavía con los franceses, ¿ya? Y como les decía, si muestran la página anterior, bueno, yo, como ustedes saben, yo soy chileno, entonces el texto lo había pensado para promocionarlo aquí en Chile, y no, la anterior. Dame un segundo, la regreso. Y ahí yo coloqué dos imágenes del descubridor de Chile, que fue Diego de Almagro, portando el aspa de Borgoña, que sería la primera vez que el aspa de Borgoña llegó a Chile, al menos. Entonces había ahí dos imágenes. Una es Diego de Almagro saliendo del Cusco, en Perú, donde se ve el aspa de Borgoña en la puerta de entrada del Cusco. Espera, no estás compartiendo pantalla. Ya comparten. Espera. La siguiente, ¿cierto? Sí, no, es esa, Ah, ahí ya. abajito. Y la otra es Diego de Almagro descubriendo Chile. Entonces Diego de Almagro llegó con un inca, con un rey inca que le mostró el territorio, le exhibió el camino. Si se fijan en la primera imagen, sobre la puerta de la ciudad del Cusco está el aspa de Borgoña. Y en la segunda imagen está detrásito, casi no se ve, pero también está Esta, ¿cierto? ahí mismo. Así es, Acá. así es. Y Ese cuadro de Diego de Almagro descubriendo Chile está en el Congreso de nuestro país, en la sala de la Cámara de Diputados, donde se reúnen los parlamentarios. Ahí está el cuadro enorme de Diego de Almagro descubriendo Chile. y en la puerta de Cusco está la que hablabas, que era con fondo amarillo. Está en fondo amarillo, sí. ¿Por qué tiene fondo amarillo ahí? Porque, como les decía yo al principio, el símbolo, lo relevante, era el aspa, la X roja. Entonces, la primera vez que se reguló el uso, se reguló para el uso militar, porque la bandera representaba al rey. Y en la medida que el ejército iba luchando en nombre del rey, los diferentes batallones llevaban una bandera con el aspa de Borgoña en representación del rey. Y Felipe II, el hijo de Carlos I, fue el primero en regular el uso de la bandera. ¿Ya? Entonces, si este era hijo de Carlos I, él era nieto de Juana I y bisnieto de Isabel I, bisnieto de los Reyes Católicos. Y él fue el primero en regular el uso del aspa de Borgoña y lo que hizo fue ordenar que se usara en paño amarillo. O sea, se usó así en paño amarillo. Luego también ya se permitió que cada regimiento colocara un diseño distinto detrás del aspa. Entonces, si ustedes buscan después en internet o demás imágenes, van a ver que de repente aparece con fondo azul, con fondo a cuadritos, con fondo verde, con todo tipo de fondo. Ahora, esta bandera, si pasa a la página siguiente, esta bandera representó no solamente los países de habla española, ¿sí? Porque la hispanidad no solamente se extiende a los países de habla española, sino que también a los de habla portuguesa. Y asimismo, como los reyes de Castilla y los de Aragón se casaron y unieron sus reinos, y después estos reyes se casaron con los duques de Borgoña y unieron sus territorios, durante un periodo de 80 años, más o menos, eh, los reyes de España y los de Portugal fueron los mismos, porque Carlos I, el nieto de los reyes católicos, se casó con una reina portuguesa, que fue Isabel I de Avís. Y por lo tanto, Felipe II, en 1581, se convirtió también en rey de Portugal. Entonces, entre 1581 y 1640, todos los reinos de la península, porque todavía no existía, Gibraltar no había sido tomada por los ingleses todavía. Por lo tanto, toda la península española fue un solo reino, más o menos. En realidad eran varios reinos, pero tenían un solo rey. Y lo mismo pasa con nuestro territorio.
O sea, ese mismo Felipe II, que era rey de Castilla, de Aragón, de Portugal, etcétera, era también rey del Perú, de México, de Nueva Granada, del Río de la Plata, de Nueva Galicia, etcétera. Y Pablo, se hizo extensiva esa cobertura de la monarquía española por las alianzas que hubo entre los conquistadores y los pueblos donde llegaron. Hubo unas Así, alianzas con los incas, con los mexicas, eh, con los muiscas, así como en Europa. De modo sí, que toda esta monarquía se hizo fue a través de precisamente la unión de la nobleza que había aquí ya en los imperios existentes en América con la alianza con los conquistadores y los pactos que se hicieron con la monarquía hispánica. claro. De hecho, aquí en Chile, a fines del siglo XVII, no, XVI, en 1593 llegó como gobernador de Chile don Martín García Óñez de Loyola, que era sobrino de San Ignacio de Loyola. Y este Martín García estaba casado con una princesa de los incas peruanos, que era la ñusta Ana María, no, perdón, eh, sí, ñusta Ana María Inca de Loyola, que era hija de Beatriz Clara Coya, que a su vez era hija de Huayna Cápac. Entonces, en esa época, a las esposas de los gobernadores se les decía también gobernadora. Por lo tanto, Chile tuvo una gobernadora inca, que fue Ana María Inca de Loyola. Mira, Ujú. Bueno, eh, durante la época de la monarquía, ya, hubo muchas alianzas con pueblos indígenas. Hubo lo que se llamaban los parlamentos, en que se reunían los españoles con los indígenas y pactaban cosas, llegaban a acuerdos, etcétera, sobre cómo el tema de la evangelización, el tema del comercio y distintas materias. Entonces, una cuestión que se ha descubierto recientemente es que en general a los indígenas les gustaba utilizar banderas, pues las banderas no son originales de nuestro continente, ¿ya? Y las banderas llegan precisamente a España a través de los árabes durante la Edad Media. Y por lo tanto los españoles las traen y a los indígenas les gustaron. Y por lo tanto muchas veces los indígenas exigían ser recibidos en los parlamentos con banderas que tuvieran el aspa de Borgoña. De hecho, la bandera blanca con la cruz roja era un símbolo de paz y de fidelidad. Entonces, en un parlamento celebrado en Santiago entre españoles y indios mapuche, estos ingresaron desfilando con las aspas de Borgoña en alto. Muy probablemente porque también, yo no sé si ustedes sepan, pero durante la Guerra de Independencia, muchos indígenas tomaron partido por el rey, o sea, ellos defendían al rey. En el caso de Chile es muy notorio con los mapuches. Entonces es muy probable que esos mapuches que luchaban por el rey hayan utilizado aspas de Borgoña o hayan tenido o hayan luchado debajo de una aspa de Borgoña, digamos, como señal de ser monárquico. Ahora, el aspa de Borgoña fue porque estaba muy asociada al ducado de Borgoña y sucedió a principios del siglo XVIII que cambió la dinastía reinante, porque el último rey Habsburgo, que era además duque de Borgoña, murió sin hijos. Y por lo tanto dejó en su testamento que le sucediera un príncipe francés, que llegó a reinar como Felipe V. Y por lo tanto se acabó también la unión con el reino de Borgoña. Y por lo tanto uno podría haber pensado, bueno, se acabó el uso del aspa de Borgoña como bandera de la hispanidad, porque representaba a los reyes, representaba a estos reyes de esta familia,
y ahora esta familia ya no reina. Pero por el contrario, Felipe V confirmó el uso de la aspa de Borgoña y este sí le colocó paño blanco. Entonces, la bandera que se ve ahí en la imagen es una aspa de Borgoña que estaba en Chile y que en sus escudos tiene unos escudos en las puntas que dicen Chile, porque era la bandera del batallón Chile. Entonces, durante el periodo del siglo XVIII, ya con la familia Borbón reinando en España y en nuestro continente, la bandera siguió siendo representativa de nuestra comunidad. Y en 1785, el rey Carlos III, cuando crea la bandera que ahora usa España, que tiene dos franjas rojas y una amarilla, la crea y dice que esto es sin perjuicio de la bandera nacional. O sea, Carlos III ya llama al aspa de Borgoña en ese momento, 1785, bandera nacional. Y esto es súper importante porque ¿ustedes saben en qué año se produjo la independencia de su país? Ahorita no me acuerdo de la fecha bien. Sí, eso sí, me acuerdo de mi país, sí. El mío es de en mil, en mil, pues de mi país no, pero de otro que sí, de 1676 de Estados Unidos. Ya, Pues fue en 1810. 1810, ya. Sí, efectivamente, las primeras independencias se produjeron hacia 1809, 1810, 1811 algunas, las más tardías hacia 1821. O sea que antes de 1809, nuestros países seguían siendo parte de esta monarquía. Y el rey, Carlos III, dice, esta es la bandera nacional. Entonces, desde 1785 hasta 1809, que son más o menos 20 años, una persona en Bogotá o en Buenos Aires o en Santiago de Chile o en el Cusco podía decir, esta es mi bandera nacional y exhibir esa bandera blanca con una cruz de Borgoña. Ahora, simultáneamente con esa bandera nacional que aparece allí, existió la otra que oficializó Carlos III, que esa bandera, que ahora es la bandera oficial de España, y ustedes ven la bandera de España y la van a encontrar, tiene dos franjas rojas y una amarilla, se originó como bandera marítima. Entonces, era la bandera que usaban los barcos, porque en alta mar varios países usaban banderas blancas o diseños parecidos. Los irlandeses ya vimos que tenían prácticamente la misma bandera, entonces generaba confusión y creó la bandera que ahora usa el Reino de España como bandera para las embarcaciones. Y después la extendió a los territorios costeros y a los puertos. Entonces, por ejemplo, en Buenos Aires, a la par que se usaba la bandera blanca con la cruz roja, también se usaba la bandera roja de las dos franjas rojas y la franja amarilla. Como fueron simultáneas. Pero esta sí, esta bandera blanca con el aspa de Borgoña roja, era la bandera nacional. Entonces, si vamos a la página siguiente, van a ver que no es, esta bandera no es solamente una cuestión histórica, porque alguien podría decir, bueno, pero este es un símbolo que existió aquí desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, pero ya no existe. Pero la verdad es que muchos territorios pequeños la siguen utilizando. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un conjunto de banderas. La primera bandera que ven, que es una cruz de San Andrés sin nudos, parecida a la bandera de Irlanda, es la bandera de la ciudad de Valdivia, en Chile. Es una bandera de mi país, de una comuna, de una municipalidad de mi país. La que está al lado y que tiene una cruz al medio, y esta sí tiene sus nudos, es la bandera de la ciudad de Chuquisaca, en Sucre, Bolivia. Es una bandera boliviana. Luego las dos banderas que siguen son banderas de estados norteamericanos que en algún momento formaron parte de la monarquía hispánica. La primera es la bandera de Florida,
que tiene ese escudo al medio, y la segunda es la bandera de Alabama, ¿ya? Luego, abajo, las cuatro banderas que siguen son banderas de municipios españoles. Hay muchas más y también aparecen escudos. Yo seleccioné estas porque son las más conocidas, que son la bandera de Logroño, la bandera de Fuenterrabía en País Vasco, la bandera de Vitoria también en País Vasco y la bandera del Bierzo en León. Ahora, no solamente aparece también en banderas, todas estas banderas que ustedes ven ahí, esas 8 banderas, son banderas que actualmente se usan y son oficiales en algunos territorios. Pero además de aparecer en las banderas, también aparecen escudos. Yo por lo menos en mi país hay 2 ciudades que todavía ponen el aspa de Borgoña en sus escudos. Una es la ciudad de San Agustín de Talca, que queda en las riberas del río Maule, y que representa en su escudo un león atravesando el río y portando una aspa de Borgoña. Y que tiene la leyenda, donde no llegó el sol, llegó el león. Esto es porque decían los incas que su territorio había llegado hasta el río Maule. Y los españoles, como avanzaron más al sur y fundaron ciudades más al sur, le dieron a la ciudad de Talca, que era originalmente, que estaba en lo que originalmente era el límite sur del Imperio Inca, un escudo que representara cómo el Imperio Español había logrado pasar esa barrera. Y por lo tanto aparece el león portando una aspa de Borgoña. Y el otro escudo que se ve ahí es el escudo de la ciudad de Valdivia, el mismo de la misma ciudad que tiene la bandera arriba. Además de aparecer en banderas y escudos de ciudades hoy en día, también es la bandera del Regimiento de Infantería número 1, Patricios, del Ejército Argentino. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, poco antes de la Revolución de la Independencia, los ingleses intentaron conquistar este territorio. O sea, los ingleses intentaron conquistarnos a nosotros. Y lo intentaron atacando 2 ciudades súper importantes, que fueron una, Cartagena de Indias, que la atacó Vernon en 1741 y la defendió Don Blas del Leso, y la otra ciudad fue Buenos Aires, que la atacaron en 1806, si mal no recuerdo, 1807. Entonces, en Buenos Aires, al igual que en Cartagena de Indias, la ciudad se defendió y logró expulsar a los ingleses. Y en ese contexto se formó el Regimiento de Infantería número 1 Patricios. Y el rey, como premio por sus servicios, por haber logrado expulsar a los invasores ingleses, les otorgó como bandera el aspa de Borgoña. Y por lo tanto, en una de las fotos que ven ahí, que que es la foto que está en el medio a la izquierda, ustedes van a ver a los oficiales del Regimiento de Infantería número 1 Patricio. Tienen uno la bandera argentina actual y el otro la bandera del regimiento, que es el aspa de Borgoña. Este regimiento sigue existiendo hasta el día de hoy, desfila hasta el día de hoy y siempre saca, además de la bandera nacional argentina, saca el aspa de Borgoña que ven en la fotografía. Esa fotografía yo la tomé, de hecho la publicó el ejército argentino. Arriba de esa fotografía hay otra en la que van a ver una bandera boliviana. Esa es una banda escolar de una escuela de Chuquisaca, o sea, de Sucre. Y ellos, también sus colegios demás, llevan el aspa de Borgoña, que es la bandera de su provincia, de su ciudad. Entonces es una foto contemporánea en la que se ve el grupo de niños con el aspa de Borgoña. A la derecha de esa foto hay una fotografía de aquí de Chile, que esa es una fotografía de la popa de una embarcación eh, que aparecía en una página de turismo, y representa la bandera de Chile junto con la bandera de Valdivia, que es el aspa sin los nudos. Luego hay otras representaciones del uso contemporáneo. A la izquierda de la foto anterior hay una de 2 personas de Perú enarbolando la bandera, y abajo hay una de nuestra corporación que ha estado reivindicando la bandera y por lo tanto ha comenzado a salir en actos públicos con ella. Hay una procesión que se hizo el año pasado a la Virgen del Carmen, salimos con las aspas de Borgoña. También este año volvimos a hacer. Abajo, en las fotografías de abajo, hay una de el recreacionismo histórico que se hace en el Fuerte Mosse en Florida.
¿Por qué? Porque antiguamente los esclavos tenían mucho mejores condiciones de vida por la regulación legal y por los tribunales que existían en la monarquía hispánica que en las colonias inglesas. Entonces muchos esclavos se fugaban desde las colonias estadounidenses, desde las colonias inglesas, de lo que ahora sería Estados Unidos, al territorio español. Y en ese momento Francia era parte de la hispanidad, como Chile o como Colombia, era un país que hablaba español, etcétera, y los esclavos negros se pasaban de las colonias inglesas, de lo que ahora es Estados Unidos, huían de ahí, se venían a Florida. Entonces, con estos esclavos, que además lograron su libertad, se formó una fuerte para defenderse de los ataques ingleses, que fue Fort Mosse, o Fuerte Mosse, que tenía un regimiento de negros, que eran esclavos libres. Y ellos aparecen allí con una aspa de Borgoña. Hasta el día de hoy, ellos hacen recreacionismo histórico, representan eso, porque es una reivindicación de cómo ellos luchaban por su libertad en esa época, y ellos desfilan y recrean con el aspa de Borgoña. Y al lado de ella hay una versión temporal de una organización que, al igual que Centro Indiano, también se dedica a la unidad de la hispanidad. Ellos lo que hicieron es tomar Borgoña y colocarle las banderas de nuestros países. Entonces ahí pueden ver la bandera de Chile, la bandera de Colombia, la bandera de México, diferentes banderas que están colocadas juntas en el aspa de Borgoña. Y con esto, con estas imágenes, lo que quiero transmitirles es que no es una bandera que esté, que sea meramente histórica, porque de repente uno la ve, por ejemplo, en fortificaciones antiguas, en el castillo de San Juan de Puerto Rico, por ejemplo, en foto del castillo, ahí está, o en el de San Juan de Ulúa, en México, también está el aspa de Borgoña, pero uno diría, bueno, esos son como piezas de museo, cosas históricas que están ahí para que uno las vaya a ver. Pero el aspa de Borgoña no es una pieza de museo, no está en el pasado, sigue existiendo hoy día como bandera de provincias, bandera de ciudades, como símbolos de grupos que buscan la unidad de la hispanidad, como la bandera de este regimiento en Argentina, sigue presente en nuestra comunidad, a lo largo y ancho de nuestra comunidad. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta sobre eso, No. Eh, o alguna Paco, reflexión. tal vez nos puedas decir un poco qué es una representación histórica, una recreación histórica. Sí, las personas que están en la foto van vestidas del siglo XVIII, pero no es que ellos sean soldados. Las personas que están en la foto de abajo, los que están en Fortemose, que son los negritos de abajo, ellos son civiles que se juntan anualmente a conmemorar una fecha y se visten de época y simulan, hacen como un teatro de una batalla o de un desfile de esa época. Entonces es recreación y crean, se toman eso que existió y lo traen al presente mediante una actividad como teatral o lúdica. Esos son los que están en la foto de abajo. Los de arriba, los del regimiento de infantería, son sus uniformes actuales, son sus uniformes contemporáneos. Los argentinos, eso no es recreacionista, ellos son soldados, son militares, y de hecho ellos son oficiales de ese regimiento. Y esa es su vesta de honor, ¿ya? Entonces, cuando luchan, cuando aparecen en batalla, ellos van con el uniforme camuflado igual que todo el resto del ejército argentino, pero cuando desfilan, se colocan ese traje que es su traje de honor. De abajo hacen recreacionismo histórico, los de arriba son oficiales contemporáneos del ejército argentino. Gracias. De nada, los muchachos de Argentina sabían que existía este regimiento. Al parecer no. No, tal vez no. Ah, nunca habían visto desfilar o no observado la bandera. Sí, yo sí lo leí en un libro de esos de ciencias sociales de acá y vi ¿Ya?
desfilar en catedrales. Ya. Y conocían, bueno, yo me imagino que en Argentina deben conocer muy bien las invasiones inglesas. ¿Y los que son de Colombia sabían que los invadieron Cartagena de India? Sí, 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 yo qué había oído bueno que eso. conozcan la historia. Hemos hablado acá, nos acompañó Patricio Lons hace tal vez un año y hablamos de las Ya. invasiones inglesas. No sé, los niños que están hoy de Argentina, David y Rocío, tal vez no estuvieron en esa charla. Vamos a tener que llamarlo de nuevo. Sí, sí, en algún momento la charlamos. Ya. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna reflexión, porque aquí vamos a pasar a otro tema. Yo No, igual ya en un ratito me tengo que ir, así que tampoco voy a poder hacer nada. No te Sí, pues ya afanes. llevamos casi una hora. Pero mira, este es el primer símbolo. ¿Por qué les digo que vamos a pasar a otro tema? Porque, como podrán observar, la Hispanidad que tenía esta unidad política, que era la perdió. O sea, en algún momento, toda esta unidad se resquebrajó, por así decirlo, se quebró. Y de ese reino, de esa monarquía, salieron un conjunto de países más pequeños, ¿ya? Y como consecuencia, no solamente perdió su sistema político, perdió su rey, sino que también perdió sus símbolos, perdió su bandera en ese momento. Ah, chao David, que estés bien. Ya, entonces, ¿qué piensan que pasó después de que la Hispanidad pierde su símbolo? Porque habíamos dicho al principio que la bandera representa una unidad, representa algo, Se divide la gente. claro, pero es que no es solamente que se dividan, sino que pierden un elemento que les habría permitido identificarse, que les habría permitido mostrarse como una unidad. Entonces, sucede ahí que durante el siglo XIX eh, suceden dos cosas. La primera es la fragmentación interna, porque no solamente se independizan los países que hoy existen, sino que surgen movimientos independentistas en provincias, en regiones, o sea, comienza un proceso de fragmentación y de descomposición de la unidad de la Hispanidad, que viene acompañado de lucha, de guerra, de ir a tener que impedir que se levante una provincia, que se independice una región, entonces vienen las guerras internas. Y además eso genera una posición de debilidad que nos pone a merced de las invasiones externas. Durante el siglo XIX, países como Estados Unidos o Gran Bretaña van a intervenir múltiples veces en nuestros países. Y esto va a generar la sensación de desprotección durante el siglo XIX. O sea, existe esta idea de que nuestros países son independientes, son soberanos, que se pueden defender, etcétera, pero además existe la idea de que hay una amenaza que es Estados Unidos, literalmente. Yo no sé si ustedes saben, invadió México, invadió República Dominicana, invadió Centroamérica, intervino en varios lugares. Entonces, algunos pensadores van a poner la nota aquí, van a poner el dedo en la llaga, como se dice. ¿Por qué? Porque van a decir, mire, el problema es que estamos fragmentados, es que estamos divididos. De ahí va a surgir un impulso nuevo por tratar de unir a esta comunidad. Aquí surge un concepto polémico, especialmente con el transcurso del tiempo, en esa época no lo fue tanto, que fue el concepto de raza. ¿Ustedes han escuchado hablar del Día de la Raza? sí. ¿Sí? Ya. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra raza?
Eh, Diferentes tipos de, ¿Ya? ¿Qué más? como razas de perros, de animales. ¿Ya? O sea, ¿qué es la raza? ¿Qué representa la raza como concepto? Los diferentes tipos de personas. ¿Ya? Es una, está muy bien lo que dicen, pero es un tipo de distinción de carácter biológico. Por eso Samuel hablaba de las razas de perros, por ejemplo, porque uno las distingue porque tienen características como corporales que uno distingue, puede hacer distinciones. Entonces, ¿por qué es polémico este concepto? Porque viene tomado de la biología, de la idea de que la especie humana se divide en razas, pero no se aplica, no se utiliza en el mundo hispano con un sentido biológico. O sea, cuando se habla del Día de la Raza o de la raza hispana, no se refiere a una raza biológica, no se refiere, como alguien podría decir, no sé, de raza negra o de raza amarilla o de raza blanca, no, sino que se refiere a un concepto que está más allá de lo biológico. Es un concepto que en su momento se definió como espiritual. ¿Por qué? Porque lo que se quería decir cuando se hablaba de la raza es que existía la comunidad. En esa época, por ejemplo, si ustedes piensan en una civilización, uno podría pensar una civilización como un espacio grande o la hispanidad como una civilización. Cuando se habla de la civilización occidental, la civilización oriental, la civilización china, como comunidades enormes, comunidades que abarcan varios países. Hoy en día uno podría utilizar ese concepto, civilización occidental, civilización hispánica. Pero a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, todavía no existía esa idea de civilización. Entonces, como, como ya nos habíamos fragmentado y cada país era una nación, tampoco se quería emplear la palabra nación para referirse a la hispanidad. Decía, bueno, naciones Chile, naciones Colombia, naciones Argentina. Entonces, tuvieron que pensar cómo vamos a llamar a esta comunidad tan grande. Y se les ocurrió llamarla raza o estirpe. Pero con raza no querían decir que fuera una raza biológica. O sea, digamos que uno pudiera distinguirla por el color de piel, por la estatura, sino que por el contrario, era una comunidad que uno podía distinguir por sus características culturales. Entonces, hay dos citas que me gustaría leerles, que yo creo que son fundamentales para entender este concepto. Dice don Ramiro de Maeztu, la hispanidad no es una raza, no damos importancia a la sangre ni al color de la piel, porque lo que llamamos raza no está constituido por aquellas características que se transmiten a través de las oscuridades biológicas, sino por aquellas otras que son luz del espíritu, como el habla y el credo. La hispanidad está compuesta por hombres de la raza blanca, negra, india y malaya y sus combinaciones, y sería absurdo buscar sus características por los métodos de la etnografía o de la biología. O sea, lo que nos está diciendo es que la hispanidad no es una raza en sentido biológico. O sea, puede haber hispanos de múltiples colores, con múltiples colores de piel, etc. Lo mismo dice el padre Zacarías de Vizcarra. Él dice, absolutamente hablando, puede darse explicación satisfactoria a la denominación Día de la Raza, tomando esta palabra en un sentido metafórico. O sea, él dice que se puede entender la raza como una metáfora, como una comparación, ¿ya? Como una forma de referirse indirectamente a lo que estamos hablando. Entonces dice, se puede entender tomándola en sentido metafórico como tipo moral, cualquiera que sea la raza fisiológica o biológica a la que pertenezcan los que la comparten. Y el padre Zacarías de Vizcarra nota que el concepto de raza, como ya está asociado a lo biológico, es problemático. Entonces dice, pero como no se puede andar explicando continuamente a todo el mundo la significación impropia y traslaticia del vocablo, porque tomamos este vocablo de la biología, lo trasladamos, le cambiamos el significado y lo hacemos que signifique otra cosa. Y él dice que como no siempre podemos explicar eso, instintivamente asociamos la palabra raza a su sentido fisiológico. Y nos suena cosa absurda hablar de nuestra raza a un conglomerado de pueblos integrados por individuos de razas muy diversas.
desde las blancas de los europeos y criollos hasta las negras puras, pasando por los amarillos de Filipinas y los mestizos de todas las naciones hispánicas. En realidad, dice él, ni siquiera los habitantes de la península ibérica pertenecen a una sola raza. ¿Por qué les leo estas citas? Porque cuando se habla de Día de la Raza, o más adelante cuando veamos la otra bandera, digamos que le llaman la bandera de la raza, no se refiere a una bandera de una raza biológica. No quiere decir que esta sea la bandera de los blancos o la bandera de los negros. No, sino que es la bandera de la hispanidad, de este conjunto que, como decía Maestro, se distingue por el habla y el credo. O sea, de este conjunto de pueblos que hablan español y portugués, y creencia católica, eh, que tienen esta cultura en común. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede en este momento de principios del siglo XX, finales del siglo XIX? Ya llevamos casi un siglo desde las independencias y observamos que estamos divididos, que hay enemigos externos, está Inglaterra, está Estados Unidos, que nos están invadiendo, que estamos débiles. Surge la necesidad de unirse, no encuentran la palabra y utilizan esta de raza. Y con esto le dan un impulso a esa unidad. Entonces, a partir de la primera década del siglo XX, aparece el feriado del Día de la Raza. Argentina fue el primer país en declarar feriado el Día de la Raza por un decreto del presidente Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen, ¿qué es lo que dice cuando él decreta el feriado del Día de la Raza en Argentina? Que lo que hay que celebrar es la hazaña de Colón. De hecho, en 1921 se hace feriado en Chile y se le pone aniversario del descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque lo que entendían estas personas es que con la llegada de Colón se construyó la hispanidad. O sea, antes de Colón, nuestro continente era un conjunto de pueblos distintos, con distintos idiomas, con distintos sistemas políticos, de distinto tamaño, con distintas religiones, y la llegada de los españoles permite que tengamos todo esto en común. La llegada de Colón. Entonces ahora tenemos un idioma común y podemos hablar chilenos con mexicanos sin problema, y podemos entendernos y pensamos parecido gracias a esta acción que es la llegada de Colón a nuestro continente. Y es eso lo que nos hace hermanos. Y es eso lo que inicia también el mestizaje, lo que inicia además un proceso de paz en el continente, porque anteriormente todos estos eran pueblos chiquititos que estaban en guerra unos con otros, y ya después que llegan los españoles, aparece la monarquía hispana, uno tiene un periodo de 300 años de paz. Eh, entonces, por eso la llegada de Colón es el elemento fundamental y es el elemento constitutivo. O sea, sin Colón no existiríamos. No existiríamos, no estaríamos hablando como estamos hablando, no podríamos comunicarnos entre nosotros. O sea, este grupo con personas de Chile, de Argentina, de Colombia, no podría haberse armado. O sea, Colón, la llegada de Colón permite que exista esta comunidad. Y como consecuencia, bueno, se comienza a ser feriado el Día de la Raza, el 12 de octubre, y comienza a hacerse feriado en varios países. Esta es una de las pocas fiestas, aparte de la Navidad y la Semana Santa, que es feriado en todos nuestros países. Probablemente es feriado todavía en Argentina, en Colombia, en México. Le habrán cambiado el nombre por Día de la Diversidad Cultural, del Encuentro de Dos Mundos, etcétera, pero sigue siendo un feriado común. Y como evoca la constitución de nuestra comunidad, nuestro origen, podríamos decir que estas son nuestras fiestas patrias. Estas son las fiestas patrias de la patria grande, las fiestas patrias que se celebran tanto en Chile como en Colombia, como en México. Estas son nuestras fiestas patrias comunes. Y es muy decidor que sea feriado en todos nuestros países. Con este impulso, con la idea de unirnos de nuevo, surge la necesidad de crear una bandera que nos una. Y van apareciendo diseños, hasta que finalmente llega el diseño que se va a hacer oficial hasta nuestros días.
que es, por así decirlo, la segunda bandera común de la hispanidad, que es la que tiene tres cruces moradas y un sol. No sé si puede avanzar a la página 29. Es esa. No sé si están muy cansados. Pues no sé, yo no tanto. Yo tampoco. ¿Les interesa, les ha interesado el tema? ¿Les ha llamado la atención? Sí, ¿Conocían estas banderas antes? ¿Las habían visto? Pues la eh, de Borgoña la había visto más, esta solamente la había visto un par de veces nomás. sí, yo también. Ya. Bueno, esta bandera que ven en pantalla surgió el año 1932 y la diseñó un uruguayo que se llamaba Ángel Camblor, que era capitán del ejército uruguayo. ¿Ya? Y él la postuló a un concurso que organizó una poetisa que se llamaba Juana de Ibarburú, Juana Fernández de Ibarburú, también uruguaya. Entonces, ¿qué nos dice Camblor? ¿Por qué adopta esta, por qué sintió que él quería hacer una bandera para la hispanidad? Él dice, poderosas razones históricas mediaron en la adopción de la bandera de la raza, así la llama él en ese momento. Entre ellas está la de constituir un gráfico detenidamente estudiado que refiera a nuestro pasado común y nuestro porvenir inseparable. Por eso al contemplarla nos evoca el pasado, nos habla del presente y nos sumirá en lo porvenir. En ella están representadas las glorias de España y las tradiciones del indio americano. Fundidos viven en este pabellón americanos y españoles. Eso es lo que dice Camblor. Ahora, sobre el tema de si debiera llamarse de la hispanidad o de la raza, Camblor dice que el nombre no es relevante para este efecto, porque lo relevante es que nos una. ¿Ya? Eh, y esta bandera, que algún poeta llamó alguna vez la blanca bandera de la cruz y del sol, busca representar tanto los países de habla española como los países de habla portuguesa. De hecho, por ahí me encontré un poema de un brasileño a la bandera de la hispanidad, que dice, bandera de Camões y de Cervantes, tejido de esperanza y de bondad, reliquia de los legendarios navegantes, arautos o como alboradas de una nueva humanidad, bandera de las carabelas hispanas y de los viejos galeones portugueses, mensajera de fe entre las banderas, banderas de Colón y de Cabral, ¿eh? Porque Cabral es el primer portugués que viene al continente. ¿Qué representa esta bandera? Si vamos a la página 30 del librito, ahí traté de compendiar, porque Camblor escribió a varias personas qué es lo que él había querido expresar con su bandera, y varias veces decía distintas cosas, pero que lo medular era lo mismo. Aquí Camblor sí le da una importancia trascendental al paño blanco. Él dice que el color blanco es distintivo de paz y de justicia, es representación de la luz y color de la serenidad. Además, él en una carta explica que pensó en hacer una bandera con múltiples colores, franjas, y ya habían habido autores que habían tratado de diseñar banderas así, tratando de meter en la bandera de la hispanidad los colores de todas las banderas del continente, pero lo que él decía es que no se veía bonito. Y de repente él dijo, bueno, si nosotros decimos que la hispanidad, la patria grande, es una, única e indivisible, el paño debiera ser de un solo color. Entonces él desecha sus ideas anteriores de hacer una bandera con múltiples franjas y colores distintos y opta por el paño blanco, porque el paño blanco representa así, al no tener divisiones, al no tener franjas ni nada, la unidad, la indivisibilidad, que son notas de la patria grande, que él dice que debieran compartir nuestros países, el estar unidos. También el paño blanco evoca la aspa de Borgoña. Dice en una carta, cuando nuestra América hacía con España un todo único políticamente, y los americanos éramos y nos honrábamos de ser españoles, la bandera que flameaba desde México y California hasta el Cabo de Hornos era blanca,
Blanca era la enseña que allá y acá tremolaba, cruzada por la nudosa cruz roja de San Andrés. Ahora, también Camblor sostiene que múltiples banderas de la independencia de varios países contenían el color blanco. Por ejemplo, la bandera argentina tiene una franja blanca, la bandera chilena tiene una franja blanca, las banderas de Honduras, de Costa Rica, otras tienen cuadros blancos como la de Panamá, la de República Dominicana, etcétera. Y en algunos casos, si bien la bandera actual no tiene franjas blancas, sí alguna bandera anterior la tuvo, o tuvo algún cuadro blanco, utilizó el color blanco. O aparecen estrellas, por ejemplo, la bandera de Venezuela tiene estrellas blancas. Como el blanco siempre está presente en las banderas de nuestros países, en general. Y por lo tanto él dice, bueno, el blanco es el color que hay que usar. Y hay que usar solo ese color para representar la unidad. La unidad, la paz y la justicia, dice. La luz y la serenidad. A ese paño blanco le añade 3 cruces moradas. Las 3 cruces moradas representan las carabelas de Colón, que como ustedes saben eran 3. ¿Ya? ¿Y por qué representa las carabelas de Colón con cruces? Él dice que la cruz es símbolo de amor, de dulzura, de salud, de humanidad y de bien. Y da varios ejemplos de instituciones que utilizan la cruz. En ese momento la utilizaba la Cruz Roja, por ejemplo, que todavía la utiliza. La utilizaban también otras instituciones benéficas. Y por lo tanto él dice, la cruz es un símbolo de amor, dulzura, salud, humanidad y bien. Además dice que la cruz es señal contra la guerra y por ello expresión de la vocación pacifista de la bandera. Cuando Camblor diseña su bandera en 1934, estaban en guerra Bolivia y Paraguay por el Chaco. Entonces él en varias de sus cartas expresa que uno de sus ideales es ver cesar esa guerra, porque él la considera un fratricidio. Y por lo tanto él quiere una bandera que sea símbolo de la paz americana, o sea, que sea símbolo de la vocación pacifista y de estar en contra de toda guerra. También dice que optó por la cruz porque las 3 carabelas tenían cruces pintadas en sus velas y porque lo que movió el viaje de Colón y lo que movió la conquista y la hispanización de este continente fue precisamente la fe católica. Entonces él dice que la cruz, que fue la fe de Colón, es inseparable de su hazaña. O sea, Colón atravesando el océano no se explica sin la fe católica. Y por eso él representa a las cruces, a las carabelas de Colón con cruces. Y un poeta ecuatoriano, viendo la bandera, dijo que lo que el mar dividía, lo unió a la cruz. O sea, la cruz tiene ese sentido de unidad también, y de representación de la evangelización, de la fe, etc. También sostiene Camblor, y esto es muy cierto, que la cruz es un símbolo universal, no solamente un símbolo católico cristiano. Entre los indígenas se usaba. Ya ha habido múltiples investigaciones hasta el día de hoy sobre el uso de la cruz y diferentes variaciones de la cruz entre los indígenas. Ahí en la imagen se ve chiquitito, pero hay un, un artefacto de piedra prehispánico que tiene cruces talladas. O sea que la cruz es también un símbolo del continente. También dice Camblor que eligió el color morado para las cruces porque el morado es color de sencillez y de modestia. En una de las cartas, él hablando sobre la ocupación que Estados Unidos hizo de Puerto Rico, Estados Unidos invadió Puerto Rico y lo colonizó el año 1898, invadió Filipinas también, invadió Guam, y hasta el día de hoy están sometidas a un régimen colonial. Entonces Camblor, hablando de esto, dice, bueno, el morado es también un símbolo antiimperialista. Y también destacan que el morado tenía uso en las banderas tanto de Castilla, de León, de España, como en los tejidos de los indígenas. Aparentemente entre incas y aztecas era muy usado el morado. Y por lo tanto, Camblor lo incorpora también en ese sentido. Y por último, el sol incaico naciente representa a los pueblos indígenas, porque él dice, bueno, antes de que llegara la fe católica, muchos de estos pueblos adoraban al sol. Además, representa la juventud. Él dice en uno de sus libros, es la juventud eterna con ansias de alcanzar la cima.
Y también dice que representa el nacimiento y el despertar de nuestra civilización. El nacimiento porque con la llegada de Colón nace nuestra comunidad, pasamos a ser hispanos y por lo tanto a conformar una sola patria, una sola nación enorme, y también del despertar porque hasta ese momento habíamos vivido separados, habíamos vivido en guerra intestina, en guerra fratricida, habíamos vivido divididos y luchando unos contra otros, y también sometidos por Estados Unidos, por Gran Bretaña, etcétera. Y lo que Camblor plantea con su bandera es la necesidad de despertar y ocupar el lugar que nos toca en el mundo. ¿Ya? Eh, Esas son las ideas que aparecen detrás del diseño que hace Camblor. Y Camblor también nos cuenta un poco la historia de cómo se le ocurrió este diseño. Él dice que estuvo durante muchas noches pensando cómo hacerlo, descartando diseños, había pensado en barras, en colores, en cosas, y un día, estando fatigado y estando cansado, eh, vio, se le aparecieron en su mente, dice él, se imaginó las tres cruces de las tres carabelas. Y acto seguido recordó el sol americano que ya empezaba a alumbrar por su ventana. Y se dio cuenta que ese era el diseño, que era un diseño sencillo, y ese era el diseño que él quería para su bandera. Y se dio cuenta además que la diseñó, salió de su alma, dice él, el mismo día 3 de agosto que Colón había salido del puerto de Palos en España. El día que Colón inició su viaje fue un 3 de agosto y él se le ocurrió este diseño un 3 de agosto. Entonces él dice que así se le ocurrió esta bandera que representaría a los 20 países de la Hispanía. Ahora, esta bandera, que podría parecer una cuestión inventada, antojadiza, qué sé yo, fue oficializada por varios países. Si va a la página siguiente, eh, va a poder ver la lista de los distintos países que dictaron decretos, convirtiendo en oficial esta bandera y ordenando su izamiento. Honduras lo hizo en 1933, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Chile, mi país, también lo hizo en octubre de 1933, Ecuador, Colombia, lo hizo el 20 de noviembre de 1933, Guatemala, Dominicana, Perú, Costa Rica, Panamá, ya Panamá, México y Costa Rica lo hicieron en 1934 y El Salvador y Cuba en 1935. ¿Ya? Hasta ahí pude rastrear. Puede que algún otro país también lo haya declarado oficial después, pero esos fueron los que yo pude rastrear y encontrar al menos. Entiendo que Argentina nunca declaró oficial la bandera ni ordenó su izamiento, pero sí en Argentina fue donde se hizo el acto público más grande de izamiento de la bandera de la Hispanidad, que tuvo una concurrencia multitudinaria. Entonces, muchos de estos decretos que se dictaron expresan que esta bandera busca eh, manifestar o ser una expresión de la unidad de nuestros países. Por ejemplo, Nicaragua, cuando acordó su oficialización, dice que esto es expresión de la necesidad de unir los indestructibles lazos de amor a la raza en un supremo ideal de una sola, fecunda y vigorosa patria común. O sea, lo que está diciendo es que esta bandera busca representar el amor que tiene que unir a los hispanos, el amor que tiene que unirnos entre nosotros y entre nosotros con nuestra patria grande. República Dominicana planteó que enunciaba la búsqueda de dar expresión al ferviente anhelo de que el culto común que han de profesar los pueblos de la gran familia hispánica a ese simbólico lienzo, ardiente demanda de un grande y único y fuerte hogar futuro, sombreado por esa bandera ideal, genere un irretractable compromiso que obliga a los pueblos sobre los cuales flote a dirimir sus diferencias sin odio y con franco espíritu, sin apelación a las armas, sino que con justicia. O sea, esta bandera representó la paz, representó la unidad de nuestros países. Y por lo tanto, estos mismos países que la declaran oficial hacen patente la vocación pacifista de tener una bandera común. Camblor, el diseñador de la bandera, fue premiado por múltiples países por esto. Bolivia lo premió, Cuba, Perú, Ecuador, Venezuela, etc. Y fue izada oficialmente por Uruguay el 12 de octubre de 1932, esa fue la primera vez que se hizo, y el año 1933 fue izada en Argentina, en Chile,
en Cuba, en España y en múltiples países. Además, junto con su oficialización, varios de estos países declararon el día 3 de agosto como Día de la Bandera de la Raza. Y eso se observa hasta el día de hoy en países como Honduras. Honduras hasta el día de hoy celebran el Día de la Bandera de la Raza o el Día de la Bandera de la Hispanidad el 3 de agosto de cada año. Y ustedes veían ahí las imágenes de los afiches correspondientes. También se emitió una serie de correos, de sellos postales referentes a la bandera de la Hispanidad, que pueden ver ahí algunos que son, los que se ven ahí son de Honduras, de Paraguay, de Guatemala, de Uruguay, de Nicaragua y uno de Brasil. Bueno, lo que viene son algunos detalles que no sé si les interesen tanto sobre la oficialización en Chile, ¿ya? Porque en Chile también se hizo un acto público grande para poder izarla, se hizo en el Cerro San Cristóbal, y al izarla, aquí en Chile, se fueron tocando los himnos de diferentes países. Entonces también en el acto público que se hizo en Chile, se tocó el himno de Colombia y el himno de Argentina durante el izamiento. Ahora, esta bandera no solamente fue bandera de la hispanidad, sino que también fue bandera de América. Mismo año 1933, la Conferencia Internacional Iberoamericana, o sea, perdón, la Conferencia Internacional Americana la declaró bandera de América. Dictó una resolución apoyada por todos los países del continente que decía: la séptima Conferencia Internacional Americana resuelve adoptar como símbolo de las Américas la bandera que por iniciativa uruguaya ha sido aceptada oficialmente por algunos gobiernos del continente americano. Esto sucedió en 1933, hace 90 años. Y en cuanto a su uso, la bandera de la raza de la hispanidad se sigue enseñando en Honduras, apareció en una serie de monedas emitidas por Uruguay, y también era el logo de la Academia Iberoamericana de Historia Postal, cosa que puede resultarles de algún interés. Y se hizo también un himno, un saludo a la bandera de la hispanidad. Ahora, ¿por qué es importante esto? Eso es lo que se puede decir sobre la bandera de la raza, la bandera de la hispanidad. ¿Por qué es importante? Porque, como les decía, esta bandera buscaba representar la unidad de nuestro pueblo, de nuestra patria grande. Y por lo tanto, izarla hoy día, rescatarla del olvido en que se encuentra y utilizarla, es expresar nuestro deseo de que la hispanidad vuelva a estar unida. Expresar nuestro deseo de que en algún momento volvamos a sentirnos con nacionales como nos sentíamos con nacionales antiguamente. O sea, reconocer que somos hispanos y que por lo tanto tenemos que estar unidos. No somos, no somos distintos. O sea, la relación entre un colombiano, un argentino y un chileno no puede ser como la relación que tenemos con los chinos o con los egipcios o con cualquier otro. Y reconocer eso nos obliga también a buscar la paz. Por eso también la insistencia en que estos símbolos no solamente representan nuestra unidad, nos representan a nosotros, son nuestros símbolos, sino que también representan la paz y la concordia que debe reinar entre nosotros. Esas son las banderas nuestras. Y yo quiero que sepan que son nuestras también. O sea, así como la bandera de Colombia representa no solamente al Estado colombiano, la bandera de Argentina no solamente representa al Estado argentino, sino que esa bandera representa a cada colombiano, esa otra bandera representa a cada argentino. Y uno puede tomar su bandera y decir, esta es mi bandera, y decir, yo me identifico con ella y es mía, lo mismo con esta. O sea, estas banderas son de ustedes, para que sepan que son parte de su patrimonio cultural, es parte de lo que ustedes tienen. Y ustedes pueden sentirse orgullosos de tener estas banderas y de usarlas cuando quieran, porque son suyas, son de todos nosotros. Eso, no sé si tienen alguna duda o reflexión. No, Al parecer nadie. No, no, señor. No. Muchas gracias, son nuestras banderas para estar orgullosos de ellas. Muchas gracias, Pablo,
qué charla tan completa, tan interesante, tan llena de cariño nos has dado hoy. Eh, eh, sí estuvo un poquito más extensa, pues porque el cariño también era en poder explicarlo muy bien y te agradecemos mucho, sobre todo esta invitación que nos haces a adoptar con más apropiación estos símbolos porque son nuestro patrimonio y es lo que simboliza mm, nuestra voluntad de estar unidos, Sí, ¿sí? bueno, lo que quieran consultar sobre eso o las dudas que tengan, si tienen alguna duda o alguna reflexión, a lo mejor se la pueden plantear también a Mabel y yo se las resuelvo sin ningún problema. Y si quieren pueden tener acceso a los libros y todo. Dice que Ana María quiere hacer una pregunta. Ana María y Luciana, Yo te tenía la pregunta que si ese libro se consigue aquí en Colombia, ¿Cómo? que si este libro se consigue aquí en Colombia. Todavía no. Estamos trabajando para que sí, pero de todas maneras lo pueden descargar gratuitamente de internet. Vale, gracias, muchísimas gracias. De nada. Me Ahí encantó yo, la bueno, le charla. envío. Qué bueno que les haya gustado. Y ustedes, bueno, me imagino que habían visto alguna de las banderas. No sé si tienen alguna opinión, me gustaría mucho saber qué les parece, qué sienten sobre las banderas, eh, si les gustaron o no les gustaron. A lo mejor no les gustaron. Sí, a mí sí me gustaron mucho. creo que esto que nos dices merece más de un encuentro para Pues poder. a mí me gustó mucho que simbolizaban realmente las banderas. Ujú, sí. Sí, Bueno, tuvimos 2 horas, fue mucho. sí, el tema era largo, te agradezco mucho la resistencia. Entonces, No, los muchachos, porque yo me imaginaba, yo decía, ¿cómo puedo resumir un poquito más y ser sonar más interesante? Porque es un tema muy denso. Si decía, a lo mejor les va a costar prestar atención, o a lo mejor no les va a gustar. Entonces me agrada saber que por lo menos les gustó y escucharlos a ustedes. sí, algunos niños, sobre todo los más pequeños, un poco aquí ya tienen hora de almuerzo o algo, pero los que están acá son los más gomosos de la historia. Nos faltó Juanjo, que ¿Ya? está de viaje, pero me alegra mucho que haya chicos que se hayan quedado hasta el final. Yo quiero darte las gracias infinitas a nombre de Conocimundo, las mamás que hemos organizado esto, le hemos puesto el alma a todas estas charlas de octubre. Entre esas está aquí Ana María al pie del cañón siempre. Toda esta publicidad y toda esta creación audiovisual que hemos compartido contigo es creación de ella precisamente. Mm, Entonces, sí, la sacó del estadio. Entonces, eh, quiero darte las gracias con nuestro abrazo lleno de afecto. Finalmente, la hispanidad es una familia, así es como nos sentimos desde todas partes y desde todos los continentes. Y queremos que nuestros hijos disfruten precisamente de esa gran familia de 800 millones de hispanohablantes y que nada está escrito, la historia se hace todos los días. Hemos así pasado es. por el amarguísimo trago de vernos divididos temporalmente con otras implicaciones, pero seguimos siendo hermanos. Eh, gracias, Pablo. Un De beso. nada, gracias a ustedes por invitarme y por escucharme también.
Un Oye, gran abrazo para todos. si tú estás de pronto con tiempo, te llevamos a Héroes de Arriba, Cali. Y arriba la hispanidad. arriba la hispanidad. Bueno, beso. Un gran saludo para Gracias. todos. Que tengan un muy buen día. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Adiós. Chao. chao. Chao.